Ser podcast. Era la Nochevieja de Annie Gartiburu y de Rosalía, pero para mí fue la de Jean Genet. Mi amiga Marta me había traído un regalo, Diario del ladrón, un libro de Genet que no había leído. Así que el pasado 1 de enero me fui de una fiesta para meterme en otra, en la del Presidio. La fiesta de Genet es de pobres, vagabundos, policías, maricas y ladrones. Había pensado que sería bonito, que sería oportuno contar en la introducción de este programa mi primera experiencia sexual, pero es que no la recuerdo. Ni la primera ni muchas de las que vinieron después. Recuerdo el deseo, recuerdo la vergüenza y supongo que quizá de ocultarlo tanto para los demás, lo he terminado ocultando para mí mismo también. A través de la saliva, el semen, el olor a orina y los piojos, Genet cuenta sin pudor experiencias de lo más sórdidas. Resignifica y salva situaciones socialmente asquerosas. Me enseña a encontrar encanto en lo bajo y que limpieza no es sinónimo de belleza. Pienso que ojalá haber sabido de su poética para contarme a mí mismo mi relación con el sexo. Pienso que ojalá haberlo descubierto antes para entender mi viaje de descubrimiento como algo bello y propio. En Diario del ladrón, el libro que hoy nos ocupa, Genet cuenta su vida al mundo, a un mundo que le ha rechazado. Aunque en realidad el mundo que lo rechazó nunca leyó este libro tal cual. Este libro no se había publicado entero hasta hace 4 años. Se editó por primera vez en 1949, pero Genet había tenido que eliminar párrafos enteros considerados pornográficos para evitar la censura y para evitar ser considerado escritor pornográfico, cosa que él no quería bajo ningún concepto. Fíjate qué fina, ¿no? A pesar de ello, Sartre, a quien va dedicado este libro y que era fan, dijo del autor que era el único genio de Francia. En el 2021 se publicó por fin la edición en expurgada y creo que todo el mundo debería conocerla. O al menos aquí lo digo, chicos gays que tengáis relación complicada con el sexo, personas que tengáis relación complicada con el sexo, una relación pudorosa, pues aquí tenéis Diario del ladrón, una lectura fundamental. Igual así, en el fondo de vuestra memoria, aflora que aquella primera experiencia sexual que no queréis recordar fue en un baño de la estación de Atocha con un señor mayor cuando erais pequeños y que no pasa nada por reconocerlo. El propósito de este programa es acompañaros en vuestras reflexiones si habéis leído este libro, Diario del ladrón, de Jean Genet, y si no, daros ganas de leerlo. Soy Javier Ambrosi y esta noche, libro. ¿Sí? Hola tía, soy yo. Ay, hola, ¿qué? Mira, es que estaba sola en casa y me estaba preguntando. ¿Y ves? Me preguntaba. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué te preguntas? Es que. ¡Dímelo, tía, dímelo! ¿Qué haces esta noche? Esta noche, esta noche. ¿Qué haces esta noche? Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, libro. Joder, tía, me lo podrías haber dicho antes. Esta noche libro, el programa de libros de Javier Ambrosi, con Alana S. Portero y María Barrier. ¿Y yo qué? Uy, me he puesto hasta nervioso al contarlo. Normal, ¿no? Venimos con todo, ¿no? También es que cuando uno lee a un autor que viene con todo, pues le da ganas, ¿no? Yo creo que para eso sirve, ¿no? Estas cosas, y para eso sirve leer como salvajes. Yo creo que tenemos que contagiarnos, ¿no? De Genet. Exacto. No tengo ni pruebas ni dudas de que Genet fue es el único premio nacional de las letras de Francia que no tuvo casa en algún momento. Seguramente fue así. Sí. Su padre, un desconocido. Su madre lo dio a la asistencia pública. Estuvo en una familia acogida hasta los 13, luego en un internado obligado y a los 16 ya le meten en la cárcel. Y a los 18 está suelto por las calles y tras alistarse en la Legión extranjera y darse a la fuga, empieza su vida de vagabundo y ladrón oficial. Escribía cosas como esto que voy a leer. Ser un expósito me ha valido una infancia y una juventud solitarias. Ser un ladrón me hacía creer en la singularidad del oficio de ladrón. Yo era, me decía a mí mismo, una excepción monstruosa. En efecto, mi gusto y mi actividad de ladrón estaban relacionados con mi homosexualidad. Venían de ella, que ya me tenía aislado en una soledad inusual. Mi estupor fue mayúsculo cuando me di cuenta de hasta qué punto estaba extendido el robo. Estaba sumido en algo de lo más banal.
Para salir de aquello necesité glorificar mi destino de ladrón, desearlo. En aquello se vio una ocurrencia de la que se burlaron los tontos. Dicen que soy un mal ladrón. ¿Qué más da? La palabra ladrón define a aquel cuya principal actividad es el robo. Lo precisa eliminando al ser así nombrado a todo aquel que no es ladrón. Lo simplifica. La poesía reside en tener una mayor conciencia de la cualidad de ladrón. Puede que la conciencia de cualquier otra cualidad susceptible de convertirse en esencial hasta el punto de definirte sea igualmente poesía. Sin embargo, está bien que la conciencia de mi singularidad venga definida por una actividad asocial. El robo. Madre mía, es que fuerte. Yo le quiero. A mí él me gusta mucho. ¿Has descubierto Jeanette con esta lectura? Lo he descubierto aquí y me gusta muchísimo. Siempre me han gustado como los escritores. Bueno, a ver, de pequeña leía Bukowski, qué asco, qué horror. ¿De pequeña con cuántos años? Con 15, 16 años, está obsesionada. Ah, sí, ¿eh? Sí, por alguna extraña razón. Claro, es que Bukowski, o sea, como que es la edad para que te obsesione. A los 18 ya te das cuenta de que es un pobre desgraciado. Un misógino, asqueroso, Sí. borracho, Bueno. sí. Pero Jeanette... Jeanette, pues, o sea, yo creo que Jeanette vería un poco de belleza en esa asquerosidad y en ese... La ve mucho, claro. por eso. Pero ¿se ha caído bien? Me ha caído genial. Yo es que le adoro, me parece referencial, me parece que es alguien que además sea propio de su identidad de una manera brutal y de lo abyecto hizo algo celestial. Totalmente, constantemente coge cosas, conceptos, emociones, objetos, sensaciones y les da la vuelta, ¿no? Y las Sí. reivindica. O sea, lo dice, de hecho, al principio del libro sobre la violencia, que él como que le da un poco de pena como esa gente como... O sea, le gustan esos machos como súper viriles, pero que al final son como víctimas de su propia violencia porque le viene la violencia de manera como una calentura y él utiliza la violencia de manera inteligente, ¿sabes? Él su Totalmente. violencia se reapropia de eso, por eso como, no sé, elige su propio destino dentro de la otredad, que es ser ladrón. No Total, sé, es muy guay. sí, es justo lo que creo que hace que empaticemos con él, ¿no? Sí. La idea de, bueno, yo seré... Mi biografía será cuestionable, pero es mía. Y voy a hacer con ella algo magnífico. Totalmente. Que es como esa sensación, un poco como Anais Nin, de estar escribiendo su propia vida todo el tiempo, sí. O de estar elevándola. Es increíble. Importante que, aunque se llame Diario del Ladrón, no es un diario al uso, es decir, hay mucha ficción. O sea, parte probablemente de experiencias personales para crear una ficción. O sea, que no es que este señor se esté tirando a todos los que cuenta o haciendo todo esto, que a lo mejor sí. Pero en principio parece que lo que dice es no todo es verdad, no sé qué. Bueno, ahí está la gracia, ¿no? Y además en que es imposible rastrear eso. Nadie además, sabe. Y nadie va a descender a ese submundo a comprobar qué es lo que es verdad y qué es lo que no es mejor verlo después de su filtro. Nadie va a sacar un pantallazo de WhatsApp de un dick pic de Jean Genet. Pero le encantaría. Ojalá, le encantaría. Lo colgaría a él probablemente. Me encantaría verlo. Exacto. En Instagram. Podéis mandar vídeos, audios, yo qué sé, fotitos. Dick pic, no. Mejor que no. Sí, lo que pasa es que no las pondremos en antena. No, si pero las quieren mandar las tampoco podemos pasa ver. nada. Yo creo que debemos verlas. Podemos verlas en el caso de el día de hoy. 689-168-504. Esta noche libro, el programa de libros de Javier Ambrosi, con Alana S. Portero y María Barrier. ¿Es Jeanette antisistema? Evidentemente, o sea... Por completo. Por completo, además. A ver, yo le entiendo. O sea, al final cuando has estado como... Es que él ya lo dice, desde que nació forma parte de una otredad. O sea, y decide llevar el camino que más le conviene dentro de esa otredad y jugarlo a su favor, ¿sabes? De hecho, Diario de un ladrón en realidad, que es el primer libro que escribe fuera de la cárcel, es una manera de decir a un montón de intelectuales que habían escrito una carta para liberarlo que él nunca iba a ser como ellos, que no es como ellos. Es que directamente a las personas que le habían beneficiado les dice, nunca voy a ser como vosotros. Jeanette, de hecho, murió en el único pisito que tuvo al final de su vida, un piso muy pequeño,
que Mohamed Chukri cuenta que es un piso que olía a orina y que era muy pequeño y él tenía un camastro, libros en el suelo y solo comía plátanos. Es decir, fue un antisistema toda su vida porque sus libros se vendían y se vendían mucho. O sea, que no era nada de antisistema de palo. No. De hecho, él iba a Gallimard, le daban dinero en efectivo y hasta que se le gastaba. Y, así, y de hecho, durante todo el libro está haciendo una diferencia entre vuestro mundo, mi mundo. Todo el rato. Pero es raro que un autor escriba un libro queriendo ya expulsar a todas las personas que se acercan, ¿no? Dando por hecho que las personas que nos acercamos a la literatura somos un poco pijas. Es que le han condenado a él ya desde que nació también. Pero dice, no, todos los que os acerquéis, todas las que os acerquéis, sois otro mundo, no sois este bajo ningún concepto, porque nadie de su mundo se va a sentar a leer. Claro. Yo creo que ahí tiene mucho que ver en eso también su identidad como maricón, en realidad, y como, o sea, no solo como persona que pertenece al lumpen, o como ladrón, o como prostituto, sino como maricón. Hay algo en él que dice, nunca vamos a ser iguales. Y si os acercáis a mí será por algún motivo, pero nunca voy a pertenecer a vuestro mundo. ¿Y eso cuando leéis el libro os expulsa o os sentís de Team Jeanette? No, porque yo he recogido colillas de la calle con mi madre cuando no tenía patabaco, entonces creo que me siento Team Jeanette totalmente. Claro, a pesar de que él quiera expulsar, tú lo lees y sientes que estás cerca, ¿no? Claro, es que creo que el mundo cambia. A lo mejor en esa época no hubiese leído Un vagabundo, pero bueno, al final él era un vagabundo y acabó siendo escritor. Pero creo que, o sea, creo que me siento muchísimo más como de su lado y de no querer pertenecer y de él estar todo el rato luchando por no pertenecer a los otros, a lo que yo veo como ajeno a mí. ¿Y tú, Alana? Yo creo que para mí sería complicado llevar una vida así. Creo que, habiendo conocido toda mi vida la precariedad, me parece que Jeanette demuestra un valor que yo no sé si tengo. O por lo menos lo he tenido, pero solamente para hacer un poco de turismo de lumpen. Lo reconozco, que es una cosa que me da muchísima rabia, pero que sí he hecho. Entonces, como práctica peligrosa, puntual, sí. Pero yo no creo que no sería capaz de vivir una vida así y duraría, por supuesto, 15 minutos en la calle. Yo pienso que no está mal robar y yo creo que me parece más coherente que una persona vaya al supermercado a robar que vaya a comprar. Es algo que voy a defender creo que toda mi vida. ¿Puedes explicarnos un poco más? Básicamente, pues, o sea, yo creo que con todo lo que nos joden, todo con lo que esas empresas están explotando a la gente que tienen ahí trabajando, pues estás comprando un plátano. Ese plátano es de un monocultivo de Latinoamérica que les están jodiendo las tierras y les están echando del lugar y es una manera de colonizar Latinoamérica otra vez en plan y de imperialismo, etcétera. O sea, es difícil resumirlo, pero básicamente me parece que todo lo que estamos construido está podrido y es asqueroso. Entonces, todo lo que sea como ir en contra de eso, robar. O sea, que eres muy Jeanette. No, yo totalmente. O sea, te ha gustado mucho esta lectura. Me gusta muchísimo. Más mensajes porque siguen llegando y más y más y más. Mensaje de Mar. Vamos a ver, vídeo. Hola, mi reflexión sobre el diario del ladrón gira en torno al prisma con el que Jean Genet ve su vida, así que lo llamaré Manual de supervivencia existencial o cómo construir un relato épico de tus desgracias, ya que lo que hace él al adornar la decadencia me parece la manera más sabia de afrontar la vida, ya que lo hegemónicamente bello es poético por sí solo, así que sacralizar tanta degeneración me parece que es abrazar la vida en toda su plenitud. De hecho, unir lo sagrado y lo profano, como hace él, inspira un libro de poesía que publicaré dentro de poco, el cual no voy a mencionar para ocultar mi sed de oportunismo. También es cierto que admitir que adoras el libro significa denotar una perspectiva un poco individualista, ya que si Jean Genet le roba a mi abuela y me dice que es un acto poético, querré pegarle un puñetazo. Pero como lo he leído desde la posición privilegiada de la butaca de mi casa, digo que es maravilloso. A pesar de que durante la lectura tenía la duda de si María lo va a lavar o destruir, sobre todo por la posición de mierda que ocupan las mujeres en el relato. Así que diga lo que diga, tendrá razón de adoptar esta opinión, porque esta es la secta que he elegido y estoy orgullosa de ello. Ale, adiós. Bravo. Oh, wow. Vaya maravilla. María, ¿quieres saber tu punto de vista? Yo creo que para eso la gente está esperando que nos hagas un resumen es el momento. de este libro que es complicado de resumir, porque va, vienes, líneas temporales. Me ha costado, pero me he hecho mis apuntitos. Venga, estoy deseando saber quién es el malo en este caso, porque... Claro, como son todos maricones, ¿no? Exacto. Bueno, es que hay mucho maricón malo, también. Esto es un buen tema. Muchos, de hecho. Muchos, muchísimos.
Vamos allá, Más que María. nada en el mundo, vale. Maricón, ladrón, vagabundo y puta. Acabo de escribir al 90% de mis amigas y también a Jean Genet. El protagonista de esta novela, Jean o Juan, es un francés adicto al abandono, la miseria y el robo. Huye del ejército francés rumbo a España para putear y vagabundear a gusto. A Jean se la pone dura traicionar, robar, estar solo y la moralidad cuestionable de los hombres con los que folla. Su historia arranca en Barcelona, donde se empareja con un pedazo de pagafantas, Salvador, que olía muerto, con quien compartía hasta los piojos. Le encanta dar vergüenza y asco porque es su manera de rechazar el orden burgués que tanto detesta, y también porque ha sido relegado desde pequeño a la otredad, por su clase y sexualidad. Jean es como cualquier otra chica heterosexual a la que le ponen los tíos cerdos y nauseabundos, solo que él lo reconoce. Tras presenciar un asesinato, se enamora perdidamente de Estilitano, un exlegionario serbio manco, chulo putas y armariado. Manda a paseo al pagafantas y se muda con Estilitano, su nuevo chulo, para empezar a profesionalizarse como ladrón. Pero Estilitano lo abandona y Jean se hace un free tour por España como quien se lanza al Camino de Santiago tras una ruptura. Intenta viajar a Tánger, ciudad de destino predilecta para los señores europeos de más de 60 años, por razones que omitiré, pero lo devuelven. Así que España se le queda pequeña y se lanza un interrail por Europa Central. En Chequia conoce a un guitarrista indie insoportablemente feliz que no paraba de intentar animarle la vida, cosa que Jean odia. Terminan en la cárcel por culpa de Jean y los ponen a limpiar mierda. Cada vez aguanta menos al indie y lo abandona. Sigue viajando hasta llegar a Amberes, donde se reencuentra con Estilitano, ahora instalado en un matrimonio lavanda y célibe, en el que prostituye a Silvia, su chica. Aunque su amor es platónico, Jean y Estilitano, que ahora trafica con opio, retoman su vínculo. Estilitano lo engatusa para que le haga de mula y Jean, sin rencor, lo justifica con una frase que lo resume todo. Él es un cerdo y yo soy imbécil perdido. Cuando su romance platónico empieza a venirse abajo, aparece Armand, un bruto que le dobla la edad y tamaño a Jean. Sin decir palabra, follan y se van a vivir juntos en una cama de 90 por 90. Armand desaparece y aparece Robert, otro maricón armariado que se enamora de Estilitano y viceversa. Jean, sintiéndose excluido, empieza a robarle la cartera a puteros, haciéndoles creer que va a follar con ellos, cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Regresa Armand, ahora convertido en una especie de madre para Jean, y se folla a Robert. En este punto me aburren. Hablemos de Silvia, la chica de Estilitano. O sea, imagínate putear para que todo tu dinero se lo queden tu marido y su amante. Ella es la verdadera Mariliendre, de Real One. Harto de los chulos, Jean se muda a París y conoce a Lucien, un joven encantador, sensible, tierno y frágil, al que por supuesto termina abandonando, no sin antes introducirlo en el robo y pegarle los piojos. En Marsella, de vez en cuando, se la chupa un poli llamado Bernard, lo que me parece el acto de mayor vergüenza y bajeza moral que comete Jean. Ya en el presente de la escritura del libro está con Java, malo, nazi, desleal. Terminan dejando a Jean, menos mal, y el libro concluye con él añorando a Armand, a quien traicionó junto a Estilitano, con quien ni siquiera llegó a hacerse una pajilla entre colegas. Muy bonito. Nos ha quedado muy fino. Increíble. Es que no había nada más para... O sea, creo que lo he afinado lo que se podía afinar. Absolutamente perfecto. A mí me llama la atención que hay muy pocos referentes LGTB y Q+, imperfectos. O sea, a mí me encanta acercarme a este libro justo por eso, porque digo, ostras, no somos víctimas o santos constantemente, ¿no? Que es un poco lo que se hace. Bueno, es que eso es un horror. Y está bien que sea un cabrón y que esté orgulloso de ser un traidor y que salga gente despreciable, maricones despreciables, porque ya está bien, o sea, está bien, ¿no? Santificar estas cosas es otra manera de deshumanizar, en realidad. Totalmente. Entonces yo creo que además es que la identidad traidora, ladrona, baja, para Genet es más importante que cualquier otra cosa. Y caben maricones, caben heterosexuales, putas, que no haga falta. A ver, que somos todos unos cerdos, eso nos iguala bastante. Claro. Yo creo que la máxima igualdad es asumir eso. Claro. Sí, también es que él va contra un mismo enemigo, ¿sabes? Si de repente él hubiese sido como neonazi y se hubiese empezado a meter con gente que tal, no me hubiese caído tan bien. No, desde luego. Pero es verdad que cuando uno quiere explicar un personaje LGTB... Pues, por ejemplo, en el caso de Veneno, a mí me costaba mucho no santificarla a veces, y de hecho a veces intenté hacerlo, porque evidentemente el personaje era mucho más crudo y mucho más complejo, con más aristas, pero cuando te sentabas a escribir, pues sientes la necesidad de salvarla un poquito,
porque coño, es de tu equipo. Es inevitable. A ver. Es de tu equipo en el fondo, ¿no? Y que la gente la va a juzgar igualmente. O sea, la gente la va a juzgar por eso, por lo menos tú intentas salvarla, Claro. porque la complejidad que ella tenía, pues en la serie era difícil de trasladar sin que toda la gente dijera... De hecho, el propio Genet en Diario del Ladrón habla de alcanzar la santidad y de perseguir la santidad, lo dice un par de veces. Sí. Y es decir, bueno, yo es que creo que hay una relación ahí entre maricones, bolleras bisexuales y santidad que un día tendremos que explorar. Es verdad, totalmente. Sí, sí. No solo en la Sí, sí. iconografía, sino también en la propia, la propia experiencia interna de lo santo. Sí, sí, hay algo ahí como ético y estético que hay Totalmente. que explorar. Pero él habla de una santidad que él se ha inventado, porque él invierte toda la simbología. Entonces es como una santidad que él utiliza ese concepto, pero en realidad, ¿de qué está hablando? ¿no? Sí, pero es verdad que cuando tiene este viaje por el sur, la primera vez que Stilitano le abandona, o sea, no se presenta para irse de viaje, hay un momento ahí místico. De repente está como paseando por el sur de España con este momento místico que tiene mucho que ver con los viajes de los santos, ¿no? De estos... Es como un estilita. Exacto, como la búsqueda de... ¿Cómo es esto de antes de que le crucifijen? Sí, del martirio un poco. Un poco el martirio Así. previo, ¿no? Sí, también habla mucho como de Stilitano como su Dios. Exacto. Y él como la mano derecha de Dios, ¿sabes? Y no sé. Se obliga Total. a pasar sed y que el sol le castigue. Exacto, es como la travesía del desierto, Es el de los mejor. santos y los maricones. Total. Hay una cosa que me gusta mucho también de este libro, es que reivindica mucho, no sé si queriendo o sin querer, la palabra orgullo. Lo hace desde un lugar que yo no había visto nunca y dice, por ejemplo, el culpable se encierra en su vergüenza mediante el orgullo, palabra que designa la manifestación de la libertad más audaz. Se envuelve en el interior de su vergüenza, en su propia baba, teje una seda que es su orgullo. Esta vestimenta no es natural. El culpable la ha tejido para protegerse y la ha hecho púrpura para embellecerla. No hay orgullo sin culpabilidad. Si el orgullo es la libertad más audaz, si el orgullo es el maravilloso manto donde se yergue mi culpabilidad, por ella tejido yo quiero ser culpable. Orgullo y culpa. Sí, pero que el orgullo, o sea, es una buena reflexión que nunca había tenido. Para que exista el orgullo, hay que no haber estado orgulloso. Bueno, yo creo que si no, no lo vas a conocer. Es decir, es que te tienes que haber sentido avergonzado o avergonzada de quién eres para luego reclamar un lugar digno entre la sociedad, ¿no? A mí me parece que además, creo que además la vergüenza no es siempre una mala experiencia. Hay que dejarla atrás. Pero es importante como que el concepto de orgullo LGTBI y Q+, que entendemos ahora, parte de eso también. Del no haberte sentido orgulloso, y por eso esa reivindicación de orgullo no es esto que mucha gente quiere decir de ay, fíjate que sale en una fiesta a mariconear o no sé. No, es que es una experiencia súper podrida de la que sales y de ahí nace la idea de orgullo. Sí, sí, totalmente. Y también nos gusta mariconear de fiesta. Eso también, eso no lo dudo, pero sí que es verdad que el orgullo parte de una cosa de una gran putada. Bueno, que estamos Sí. educadas en eso, en que nos digan lo asquerosas que somos. Bueno, habla también mucho de las Carolinas y de ejemplo de que para ellas son lo más, o sea, para él son lo más de lo más, porque son las que soportan la mayor vergüenza, ¿sabes? Y las que viven la vergüenza todos los días en sus carnes por travestirse. Y no sé, me gusta mucho cómo las pone como iconos, ¿sabes? Sí, ahora te voy a preguntar, Alana, que nos pongas un poco este contexto histórico, porque Genet, sin quererlo, nos hace un poco de historia de España, ¿no? Y nos va contando un poco la historia del orgullo, del preorgullo, en el que pasa por muchísimos sitios, las Carolinas, que ahora nos vas a explicar, y creo que es muy interesante para continuar conocer el contexto histórico by Alana S. Portero. Para hacer justicia a Jean Genet no se puede plantear su contexto histórico, al menos el de los años que se cuentan en Diario de un ladrón, utilizando la perspectiva normativa de la historia, la de los grandes titulares de los hechos y eventos que estaban ocurriendo en la década de los 30 y parte de los 40. Mientras en Europa la cultura, el arte, el pensamiento y la alegría se alzaban con esa cualidad de despedida que las hacía tan intensas, el fascismo crecía en el embés de la realidad como una tumoración que acabaría por destruir casi toda esperanza y llevaría la muerte, la sangre y sobre todo la ignorancia a las puertas de casi todas las casas del continente. La generación del 27 y la generación perdida, aún vibrantes, completamente consolidadas, se encuentran con Malraux, con Céline, con Dylan Thomas, con Gorky, con Bulgakov, con Rodoreda, con Sartre, con Cocteau, con Picasso, con Beauvoir,
Perdonadme este batiburrillo de estilos, escuelas y nacionalidades, esto es solo una pincelada, una luz encendida de repente para hacerse idea del paisaje histórico y artístico. La literatura en esa época toma partido en la convulsa política de su tiempo. Del mismo modo sucede con las vanguardias, cubismo, futurismo, surrealismo, cubismo, etc. Todos se desprecian y se admiran, todo pretende desafiar la realidad o asentarla. Pero insisto, nada de esto sirve para explicar a Genet, para entender el tiempo del diario del ladrón. Genet no nos habla desde el estrato que nosotras habitamos. Si pienso en él, recuerdo a la gran genetiana de nuestra época, la única digna de llamarse su heredera, Santa Roberta Marrero de las Flores, cuando decía: cariño, las leyes están muy bien y hay que luchar por vivir mejor, pero nosotras, las travestis, las maricas, las putas, estamos solas. Nunca vamos a pertenecer a su mundo, nunca han estado o van a estar realmente de nuestro lado, solo a escondidas o cuando quieran vender algo. Genet recorre casi toda Europa en este diario del ladrón, pero no la Europa de los titulares, de la estrategia, de los grandes nombres. Sí, aparece la Alemania nazi y Genet la desprecia. Menciona a la División Azul y les llama asesinos. También la Guerra Civil Española, incluso realiza labores más o menos de espionaje. Pero no son más que fantasmagorías, son vientos lejanos que no llegan del todo al lugar desde el que Genet se enuncia y se enunció siempre. El de los ladrones, los mendigos, el de la prostitución, el hambre, el sexo, el presidio. Esa Barcelona es un poco un origen de todo ese orgullo, es un poco un origen de lo que estará por venir, de cómo los desgraciados se hacen públicos, se hacen visibles y se hacen dueños del espacio. La guerra es cruel, el fascismo es temible, Genet lo detesta, pero sucede en el piso de arriba, en el mundo de los limpios y las buenas reputaciones, que son altares sobre los que Genet escupe y escupió toda su vida. La belleza histórica del diario del ladrón es precisamente que la niega, o que la aplica al lugar que más miedo nos da, y por qué no decirlo, más asco. Este libro fue el primero o el único que escribió fuera de la cárcel. Casi todas sus novelas memorables fueron escritas en ese convento de los desarrapados, en ese edificio solemne, en ese palacio que dice él mismo en el texto. Las cárceles son lugares que entendía, respetaba y amaba. Genet es un defensor salvaje del amor, incluso o sobre todo cuando Europa se está descomponiendo, cuando el mundo está siendo devorado por la oscuridad. Genet obligó al mundo a mirar al arroyo, a la alcantarilla, a la miseria, y consiguió avergonzarle, excitarle y conmoverle con sus propios miedos. Contó lo abyecto con las herramientas de la poesía, de la filosofía, de la belleza, y lo elevó hasta un lugar que convirtió a todos los desgraciados del mundo en ángeles inevitables. Wow. ¡Qué bonito, Alana! Gracias. Wow. Estoy rodeado de dos de las personas más listas e increíbles que conozco, María, Alana, y entonces me faltaba la otra persona más lista y guay que conozco, y mi amiga del alma, Bryce F. Hola, cariño. Bienvenido a este club. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto estar rodeado de todas estas personas increíbles y qué gusto el libro por el que me has traído, la verdad, te lo agradezco mucho. Leyéndolo me sentía ¿identificada? Orgulloso de que me hubieras elegido para este libro. Bueno, identificado un poco. Oye, a ver, no tanto. Qué pena. ¿Has traído tus libros favoritos? He traído algunos de mis libros favoritos porque pensaba que había que traerlos y después he traído, pero para más tarde, un libro para cada uno de vosotros. Vale, luego al final hacemos... Ay, gracias. Que eres lo más. Pero que se traiga sus libros favoritos, ¿qué opinas? Es increíble. Es que además, yo no solo fan de la lectura, soy fan de los libros. Y muchos libros que me encantan, que no me los he leído todavía, pero me gusta tenerlos. Y había un momento en el que tenía muchos libros ya sin leer y pensaba, no me tengo que comprar más, pero post-confinamiento me los estoy comprando todos. Me da igual que haya más libros sin leer que leídos en mi casa. El de Diario del Ladrón, cuéntanos cómo ha llegado a tu vida. El Diario de un Ladrón lo tenía en mi casa desde hace tiempo porque me lo encontré una vez de segunda mano. Esta edición que estaba mojada. Bueno, cuando la encontré, entonces claro, luego me puse a leer y me he dado cuenta que mi versión es la censurada, me he perdido todo el sexo. No te puedo creer. Y se me ha ido rompiendo el lomito. Se me ha ido rompiendo el lomito mientras lo leía, pero me ha dado gusto porque pienso también que no solo he compartido la historia con Genet, sino con las otras personas que habrán leído este libro antes. Claro. Ostras, ¿y quién lo habrá tirado así? Ya. Al agua. ¿A quién se le habrá mojado y de qué líquido se habrá mojado? Es lo que más me interesa hablando de Diario del Ladrón. Del ladrón, que yo digo de un pero es de él. Oye, para continuar, para que la gente no esté perdida, porque es que me doy cuenta que utilizamos términos a veces. Por ejemplo, has utilizado matrimonio lavanda. Uy. ¿Puedes explicarnos qué es? Porque creo que hay que hacer un pequeño diccionario de mariconeo aquí breve. Nada, bueno, pues cuando hay un matrimonio en el que una mujer está con un maricón. Y punto. Y Ya simplemente pues es una tapadera. ¿Y Mariliendre?
Mariliendre, bueno, Mariliendre supongo que todas sabréis lo que es. Sí. Es pues la mejor amiga de un gay, la que está siempre en los chills, que es la única tía en un chill y que Tienes ella de varios vive- gays, ¿no? Claro, de varios Sí. siempre. O sea, ella vive por y para los gays, Ujú. ¿sabes? Vale, os voy a hacer un pequeño juego para que me digáis palabras, como un pequeño pasapalabra. ¿Os parece? Oh, wow. Total. Venga, va. Vamos. Con la C. La práctica de buscar encuentros sexuales casuales en lugares públicos como parques o baños. Cruising. Vale. Con la V. Urinarios que están en la vía pública, originalmente en Roma y luego en otras ciudades europeas. Que se utiliza mucho esta palabra en el mundo de las Carolinas. Van allí a dejar las flores a una Vespasiana. Vespasianas. Claro, porque bueno, son Eso no lo baños. pone en edición, ¿eh? Vespasiana, ¿no? ¿No tienes eso? Es verdad. Carolinas, las Carolinas. ¿Qué podemos decir de las Carolinas? Pues es que las Carolinas lo son todo. Yo conozco grupo- varias y me caen genial. Grupo de travestis, ¿no? Claro. Pioneras, que son un poco las mamis del orgullo. Total, que les quitan su espacio de trabajo y van a procesionar vestidas de luto a dejar flores en los urinarios. En En la Vespasiana. Le revientan una Vespasiana y van a dejarle flores. Increíble, por todo lo que ha dado ese baño de sí. Allí andando por las ramblas. Por la S, término en inglés que se usa para describir la práctica de avergonzar, criticar o juzgar a alguien por su comportamiento sexual. Slut shaming. Slut shaming. O sex shaming también. Con la H, uno de los emperadores romanos más polémicos de la historia por su estilo de vida extravagante, vestirse con ropa femenina, tener relaciones con hombres. Mi amiga Helio Gávalo. Exacto. Y otra vez con la C, bueno, realmente es L y C, porque son dos palabras. La M, cabaret de la Barcelona de entreguerras, ubicado en la actual calle Joaquín Costa, en la que se juntaba una mezcla de clases sociales, entre los que había marineros, prostitutas, intelectuales, etc. La criolla. La criolla. Pues ya tenemos todo esto completo para continuar el programa. Antes, también quiero decirte, Bryce, que en todo esto que he contado en la introducción sobre mi vergüenza a hablar de sexo, que tú lo has experimentado, Ya. creo que siempre, desde los 10 años o 15 que somos amigos, tú siempre has sido muy hablador de sexo. Sí, la verdad que yo sí. Y hemos transicionado bastante de que me ha costado mucho desde al principio. Yo quería hacerle sex shaming a Bryce, o incluso a veces se lo quiero hacer, pero detrás de ese sex shaming ha sido hay al como revés. que yo soy más cerda que él. Claro. ¿Te acuerdas, Es envidia, es ¿te acuerdas, envidia. ¿Te acuerdas cuando empezamos a contarle cuántos penes me podría haber comido y hasta dónde llegaba y Eso- llegaba a las afueras de Madrid? Dijimos, ¿cuántos kilómetros de pene te has podido haber comido, Bryce? Y entonces dijimos, bonito cálculo, si la media ¿no? son Es como- tantos centímetros y te has comido tantos al mes... Haciendo medias, claro. Y llegamos a un... Igual llegaba a Alcobendas, ¿eh? Parla. Sí. Pues nada, siguiente paso, parla. Exacto, pero ya hemos llegado, esto era hace No, años. y es verdad que antes hablaba mucho más también de sexo. Tú también me viviste en Facebook, que Facebook Ya. al final era una red social que en realidad no era pública del todo, que lo compartías solo con tus amigos, y entonces ahí costaba menos. Ya. Pero cuando tú dices lo de la primera relación sexual, yo me acuerdo mucho cuando te conté que yo la primera vez que me metí una polla en la boca puse exactamente el día y la hora porque guardo la entrada del cine de ir a ver ¿Verdad? Chicago ese día. Chicago, concretamente Chicago. Maravilla. Gay. O sea, ya Estaba directamente... gay. Es gay. Y Te dieron además el era carnet. Chicago justo era la favorita para los Oscar y yo me moría de ganas de verla y de hecho la tuve que ir a ver a otra ciudad porque no la ponían en Calahorra, que era donde yo vivía en ese momento, y mientras mi tío iba con mis primos a ver los Thornberrys, yo me ¿qué metí es eso? a ver los Thornberrys, eran unos dibujos animados que hicieron una película en un momento. Y tú directa a Seguro Chicago. que a ti te pillaron los Thornberrys bastante, Me ¿no? suena ¿No un te montón. Que eran como una familia que hacía un safari, se iban todos juntos, era una chica Sí, el que pelirroja. hacía Exacto, eso es. Es que hablaba así. Y me senté en ese cine y un señor se sentó a mi lado. Y yo creo que pensó que era una chica en ese momento, porque yo tenía el pelo muy largo y liso. O sea, yo te lo agradezco, tu capacidad para hablar sin tapujos de las cosas, sobre todo del sexo, a mí me has ayudado muchísimo. Y Jeanette me pasa igual. ¿Creéis que hablar sin tapujos ayuda a limpiar? ¿Sabes? No digo, o sea, como a todo lo que tienes ahí un poco enquistado. Hablar un poco a lo bestia, que lo hacemos muchos y muchas, ¿ayuda? Yo creo que sí. Yo creo totalmente. Y que además es muy necesario que escuchemos a gente, por ejemplo, hablando de lo que piensa de verdad de las cosas y de sus sensaciones y sentimientos reales mientras las cosas les suceden. Que no es muy habitual, ¿eh? Y que a veces ni siquiera es muy necesario que tú hagas un proceso de saber qué te está haciendo... o sea, qué es lo que luego yo pienso intelectualmente de esto que me está pasando, sino Claro. esto es lo que me está pasando, ¿no? Ujú. Y creo que en Jeanette se ve muchísimo que hace esto, ¿no? Y también luego la vuelta que le ha dado, o sea, me gusta mucho cuando él reflexiona sobre las palabras que utiliza y por qué las está utilizando, ¿no? Y por qué quiere dotar a ciertas cosas que le han pasado de una vida nueva a través de las palabras con las que las describe. Me parece Totalmente. que hay una cosa súper interesante y no con solamente eso. hace eso con las palabras, también lo hace con las emociones Sí. y también lo hace de una manera muy interesante con los objetos.
coge los objetos y aparte lo explica cómo lo hace y dice, no, este objeto le voy a dar una vuelta, ¿no? Entonces, para este debate, para este pequeño club de lectura, he elegido 5 objetos que para Jeanette son importantes en Diario del Ladrón. Vamos a ver qué opináis de ellos. El primer objeto, para mí, el que más representa lo que es la resignificación, es el tubo de vaselina. El tubo de vaselina. Y uno de los pasajes más bonitos del libro. Sí. Totalmente. Que Jeanette, lo voy a leer, de hecho, es larguete, ¿eh? Quedé consternado una noche cuando, tras una redada, el policía, sorprendido, sacó de mis bolsillos, entre otras cosas, un tubo de vaselina. Se atrevieron a bromear al respecto, puesto que contenía vaselina gomenolada. Al tomarme declaración, podían reírse todos a carcajada limpia, yo a veces con ellos, dolorosamente, y desternillarse al oír cosas como «¿Es para metértela por la nariz? Ojo con acatarrarte, no le vayas a pegar a tu hombre la tosferina». Se trataba de un tubo de vaselina con una de las extremidades enrolladas sobre sí misma. Es decir, que se había utilizado bastantes veces. En medio de los objetos elegantes retirados de los bolsillos de los detenidos en la redada, era la mayor señal de abyección. Esa que se disimula con sumo cuidado, pero también signo de una gracia secreta que pronto iba a salvarme del desprecio. Cuando me encerraron en la celda y tras sobreponerme a la desgracia de mi arresto, la imagen del tubo de vaselina me obsesionó. Los policías me lo habían mostrado triunfalmente porque era la mejor forma de enarbolar su venganza, su odio, su desprecio. Pues bien, aquel objeto miserable, sucio, cuyo destino parecía al mundo entero, a esa delegación concentrada del mundo que es la policía, y sobre todo a ese grupo de policías españoles que olían a ajo, sudor y aceite, pero de aspecto flamante, física y moralmente fuertes, lo más vil se convirtió para mí en algo tremendamente valioso. Sí. Que Victoria Beckham Coder, Es lo que del es ajo de aceite. El ajo Victoria Beckham total. No, pero que se es que a mí explica él- solo. No, que a mí él me hace mucha gracia, o sea, iba a decir eso. Dale, Alana. Sí. Es eso, yo creo que es que además utilizar los objetos que nos definen y que además están muy pegadas a nuestra experiencia corporal, siendo personas queer, desafían tanto la mirada cis heterosexual oficial, que es una victoria siempre, porque además probablemente están pensando cosas que ni siquiera han ocurrido con ese tubo. O sea, están imaginándose un mapa de abyecciones y de brutalidades que muy probablemente... Entonces, a mí me parece que eso es maravilloso, porque somos la historia de nuestro cuerpo y a mí me parece que desafiar con nuestro cuerpo, con nuestra experiencia, con los objetos que nos rodean, me parece la victoria absoluta. Es decir, porque te metes en su cabeza y se la comes entera, la cabeza. Sí. Es verdad. Es que yo creo que no hay nada más satisfactorio que te odie a alguien que a ti te da asco también, ¿sabes? Ole. O sea, porque es como, vale, no tengo nada que ver contigo, en plan, solo quiero darte asco, solo quiero que me desprecies porque realmente eres tú también una mierda, en plan, no me apetece tener tu de esto, ¿sabes? Tu aprobación. Tu aprobación no la quiero. No quiero tu aprobación. Ese tubo de vaselina ahí en la mesa erecto, ¿qué te dice? Erecto. Me gusta mucho porque es uno de los pasajes en los que se empieza a ver cómo él va a convertir esa vergüenza en otra cosa diferente, ¿no? Y yo creo que en los últimos años también hemos vivido como unas corrientes que nos hablan de amarnos a nosotros mismos, que creo que son muy importantes y muy interesantes, pero creo que no hay que mirar por encima del hombro lo importante que es despreciarse a veces a uno mismo un poco. Total. Y creo que al final la dignidad es una trampa que nos ponen desde fuera y que para perder la dignidad a veces un homosexual o una persona que se sale de la norma tiene que hacer muy poco. Y un hombre heterosexual puede generar un sistema que asesina a personas y su dignidad sigue intacta, ¿sabes? Sí, es verdad que falta muy poquito para que te empujen por la escalera. En cuanto Claro, te y es como que tropiezas es un mejor que poco, te tires ¡fam! tú por la escalera y lo cuentes luego bonito y ya está. Sí, mejor ya estar abajo de la Sí, escalera, exacto. no subirla nunca. No. Vamos a seguir con los objetos. A ver, esto no es un objeto, pero es un objetón. Es el gapo. La saliva. La saliva. Tiene una presencia de la saliva en este libro muy bonita. El erotismo lumpen. ¿Nos gusta un buen gapo? A mí sí. ¿Te gusta? Yo creo que porque mi padre me escupía. Pero como No creo que abuso. No lo sé. No, Hombre, es abuso, no- escupir. No tengo ni idea, pero no sé si es como, a lo mejor, no sé. Ay, no quiero tratar ahora de reinterpretar cosas que me pasaron que no pienso todavía que son abuso. Dadme un poco de paz. Pero yo creo que... Y luego la saliva a mí me ha parecido siempre muy erótica. Y de hecho, creo que mi favorito es Estilitano solo por cómo describe esa saliva que siempre ha estado en su boca, ¿sabes? Totalmente. Porque yo creo que además, precisamente ese lapo que tiene esta cosa... Creo que todos los símbolos de la degradación
creo que para empezar son muy eróticos, o a mí me lo resultan. Es decir, yo pienso en mi propia degradación y me erotiza. Es decir, entonces yo creo que las vueltas que le da Jeanette a las vueltas que da la saliva en la boca de Stilitano, porque no sabe si es... Bueno, en realidad no sabe cuál es el objeto de tener esa acumulación de saliva en la boca, pero se imagina tantas cosas, y entre ellas alguna degradante, que bueno, que como no convertirlo en un objeto de culto. Stilitano era alto y fuerte, caminaba con paso a la vez ligero y pesado, rápido y lento, ondulante, era ágil. Gran parte de su poder sobre mí y sobre las putas del barrio chino residía en ese gargajo que Stilitano se pasaba de un carrillo a otro y que a veces estiraba como un velo delante de su boca. Pero ¿de dónde se saca ese escopitajo?, me decía yo. ¿De dónde le sube tan consistente y tan blanco? Los míos nunca tendrán la untuosidad o el color del suyo. Solo serán unos hilillos vidriosos transparentes y frágiles. Es pues natural que me imagine lo que será su polla si la unta para mí con una materia tan hermosa, con esa preciosa tela de araña tejido que en secreto yo denominaba el velo del paladar. Y es increíble que cuando se reencuentra con Stilitano, él le dice, todavía lo tienes. Y Stilitano se sonríe y Sylvie, que es la novia de Stilitano en ese momento, no entiende nada y ella le dice, son cosas nuestras. Claro. Sí. Hola. De hecho, dar como al escupitajo esa cualidad de virilidad solo se le puede ocurrir a Jeanette. Y nosotras tenemos que recogerlo como lo recogería Jeanette, como si nos escupiera Stilitano en la cara y le tenemos que dar las gracias. Mientras le abrochamos ese pantalón que no se puede abrochar él solo. Y dice como Stilitano es asqueroso, es no sé qué. O sea, te dice todas las cosas como nauseabundas que puede ser una persona que tiene un gapo en la boca todo el rato y tú dices, joder. Ya, Y esa es la habilidad real de Jeanette de la poesía. Sí. Que realmente hay una poesía y además realmente cruda y a veces no muy rebuscada tampoco, Sí. pero que consigue con poco colocarte en lugares muy guays. Y yo, que no había leído nada de Jeanette, sí que lo que sí conozco es Un canto de amor, el cortometraje que es bestial y que tiene... Bueno, yo creo que me he masturbado con ese cortometraje. El de los dos en la El de prisión. los encarcelados que se comparten humo a través de la pared. Wow. Y solo con ese humo que comparten me parecía como una imagen que, no sé, nunca la había visto. Boy Jamás la he Berry. vuelto a ver, por otro Es lado. Boy Berry. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Os habéis puesto cachondas con el libro? Yo no. Yo sí, ¿eh? ¿Sí? En el final, con Stilitano, cuando está fumando muy cerca de él y lo tiene aquí. Y le nota empalmado. Yo no, porque de repente se me pone muy poético. O sea, lo mismo, más crudo, igual ya sí me lo como. O sea, para mí se ha pasado una vuelta de poético. A ti te gusta el gapo. Oye, pues bueno. Para Jeanette, ¿cuál fue su gran amor? De todos los tíos que nombra, ¿cuál diríamos, cuál nos gusta más? A ver, Stilitano es que es el que más tiempo pasa en el libro, entonces tienes muchas oportunidades para enamorarte de él. Hashtag el gapo. Y hashtag manco. Pero Bernardini, por mucho que tú digas que fatal, porque se folla un poli, a mí me parece súper degradante, de hecho, que lo haga. Y como está todo el rato defendiendo eso, además es un poli traicionero, tal, me gusta un poco Bernardini también. Y cuando él dice que va por la calle tratando de caminar a su sombra, pienso como... Que por aquí... Armand. Porque Team además, Armand. porque además le tiene un poco de miedo. Ya. Y esto lo siento en el alma, pero a mí me puede. Además, es como le considera un dios invencible que hace con él absolutamente lo que quiere, y de hecho ese desamor que es cuando Armand empieza a respetarle como... Bueno, pues como un ladrón en condiciones, como un tipo valiente, él se decepciona muchísimo. Entonces, creo que Armand además es bastante honesto, Armand, con lo que hace y lo que quiere. María, Armand. Armand es que es muy sexy. A mí me Claro. parece como el más hot, rollo que cuando hablaba de él era como que me apetecía mucho leer. ¿Sabes? En plan, a ver qué tiene que decir de Armand. Pero a ver, yo creo que todas sus parejas son catastróficas. En plan, o sea, creo que no le chipeo con nadie porque no me atrevo. O sea, no me atrevo a decir, tiene que acabar con esta persona porque es que no tiene que acabar con ninguna de esas personas. No, y con Armand es muy chulo que Jeanette le va a besar y dice, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces, maricón? ¿Pero qué es esto? Es Pero- increíble. Y le dice, no estoy haciendo nada malo. Y el otro, no sé, sí, claro, dice, pero no, estoy haciendo algo normal. Y Armand, ¿qué? No, o sea, no me toques, Sí, sí. ¿no? Contigo no, bicho. Es increíble. Mientras follan. Claro. Ole. Más objetos, pero esta transición al objeto siguiente nos la va a hacer Paco Becerra, que nos ha escrito un mensaje a 689-168-504. ¿Cómo os gusta el teléfono? Estoy muy erótica hoy. Estás muy erótica. Y también Cristina Tárrega de nuevo. Cristina llegó. Arroba Cristina Tárrega, no. Arroba Esta Noche Libro Ser Podcast. Arroba Territorio Comanche.
Vamos a escuchar a Paco Becerra. Y a ver, incluso. Bueno, voy a leer un extracto, un pasaje de Diario de un ladrón, donde Jean Genet habla un poco de la erótica del piojo, que es cuando se tiraba a los presos en la cárcel. Había logrado amar aquel cuerpo enclenque, de rostro gris, barba rala y ridículamente repartida. Salvador se ocupaba de mí, pero por la noche, a la luz de una vela, yo le escardaba los piojos. Esos compañeros nuestros entre las costuras de su pantalón. Los piojos vivían en nosotros, daban a nuestra ropa una animación, una presencia que al desaparecer la dejan como muerta. Nos gustaba saber y notar que pululaban los bichos translúcidos. Sin estar domesticados, eran tan nuestros que el piojo ajeno, que no era de ninguno de nosotros, nos daba asco. Los cazábamos, pero con la esperanza de que durante el día eclosionaran las liendres. Los aplastábamos con la uña, sin repugnancia y sin odio. No tirábamos el cadáver o despojo al vertedero, lo dejábamos caer, chorreando nuestra sangre sobre nuestra deslucida ropa interior. Los piojos eran el único signo de nuestra prosperidad, por ser el signo anverso de la prosperidad. Era lógico que al intentar rehabilitar nuestro estado para justificarlo, justificáramos a la vez el signo de dicho estado. Los piojos, al ser tan útiles para el reconocimiento de nuestra insignificancia, como lo son las joyas para el reconocimiento de lo que llaman triunfo, resultaban valiosísimos. Sentíamos vergüenza y a la vez estábamos orgullosos. Viví mucho tiempo en un cuarto, sin más ventana que una lumbrera que daba al pasillo y donde cada noche 5 rostros pequeños, crueles y tiernos, sonrientes o crispados por el anquilosamiento de una postura incómoda, sudorosos, buscaban esos insectos cuya virtud compartíamos. Estaba bien que yo fuera el amante del más pobre y del más feo en medio de tanta miseria. Por eso mi estado era privilegiado. Qué maravilla. ¿Qué pensáis del piojo? Hot. ¿Hot el piojo también? Hot, sí, en plan, no sé, me parece muy bonito como no sé, la metáfora y lo que simboliza el piojo durante todo el libro, en plan, me gusta mucho. Es que de repente Genet convierte a los piojos en una corona para los pobres. Es una cosa maravillosa porque creo que no se me ocurre algo que pueda dar más asco a casi todo el mundo que un piojo, que tener piojos, ¿no? Porque es una cosa que si te pasaba de pequeño, de pequeña, se organizaba un pifostio en tu casa increíble. Es como me han pegado piojos y intervenían ahí. Entonces a mí me parece que hacer una corona de laureles de ello me parece alucinante. También hay un momento muy bravo en el libro que es cuando él va a quitarle un piojo a Estilitano. Sí. Que es como uno solo, y Estilitano ve que acerca la mano y le hace como no me toques, ¿no? Cuando en realidad él va a tener ese acto de cariño y de cuidado, ¿no? Y después todo el mundo ve el piojo y Estilitano debe sentir una vergüenza de la que Genet no habla, pero que tú como lector estás diciendo, ay, haberle dejado que te quitara el piojo, solo te iba a tocar un chico en el cuello, no pasa nada. ¿Y creéis que cuando nos enamoramos de alguien o cuando nos gusta a alguien nos gusta todo? Como hasta la parte más asquerosa. Joder, es que yo me quito los mocos con mi novia, ¿eh? En plan, a mí los mocos no me dan nada de asco. Ese Javi, tipo de relación. ¿Verdad? Sí, no sé, pero moco tampoco es como tan asqueroso. A mí, ¿no? A ver, a mí igual piojo me daría como que siento que me pica el cuerpo si pienso que tiene pero piojos. Quitarle un piojo a alguien que quieres. Pero sí, no, ningún es problema. Como no hay nada del cuerpo y sus bellezas o problemas que me dé asco, todo lo contrario. Sus parásitos. Nada. Esos parásitos. Acepto a quien amo, a quien me atrae con sus parásitos incluidos, vamos. ¿Y yo qué? Esta noche libro. ¿Qué haces esta noche? El programa de libros de Javier Ambrosi. Esta noche, ¿qué haces esta noche? Con Alana S. Portero y María Barrier. Esta noche libro. ¿Te lo sabes? ¿Qué haces esta noche? Esta noche, libro. Joder, tía, me lo podrías haber dicho antes. Tenemos 2 objetos más. Uno interesantísimo, las pestañas postizas. Dice, en mi época frecuentaban las Ramblas 2 jóvenes mariconas que iban con un monito maestrado en el hombro. Era un pretexto fácil para abordar a los clientes. El mono saltaba sobre el hombre que les señalaban. Una de las mariconas se llamaba Pedro. Era pálido y flaco, tenía una cintura muy flexible y caminaba muy rápido. Sus ojos eran maravillosos y tenía unas pestañas inmensas. Como le pregunté en broma quién era el mono, si él o el animal que llevaba encima en el hombro, discutimos. Le asesté un puñetazo, sus pestañas quedaron pegadas a mis falanges porque eran falsas. Acababa de descubrir la existencia de los postizos.
Ay, Javi, es que, mira, nadie que no haya necesitado, no digo exhibido, necesitado ponerse un postizo, lo entiende del todo esto. Pero es que descubre el postizo siendo él el que da el puñetazo. Es increíble, porque habitualmente en la ficción o en la literatura o en las películas o en general siempre es como quien lleva el postizo como, ¿no? Un poco el pobrecito, no sé qué. Aquí el protagonista se entera de lo que son porque se las queda en el puño. O sea, es él. Y de repente descubre también lo que es performar una cosa diferente, porque ahí también como que le abre esa puerta a él empezar a travestirse en algunas ocasiones para salir de fiesta y que le pisen la falda, ¿no? Espectacular. Y ahí también empieza una parte de conocimiento sobre lo que es el orgullo. Y también de darle la vuelta a los conceptos, porque es a través de el travestismo que Jeanette en este libro dice, ostras, es que las cosas significan un poco lo que tú quieras que signifiquen, ¿no? Y entonces le dice a Stilitano, oye, si me he visto de mujer, ¿qué onda? ¿No? Y Stilitano, ¿pero qué? ¿Para qué? Concretamente. Pero él comprende que dándole la vuelta a eso hay un camino de libertad. Entonces, ¿creéis que el travestismo ha ayudado a resignificar las cosas? El humor, el sexo, los conceptos en general. Creo que hay que travestirse todo el rato, creo que es necesario. En plan, es necesario también para conocerte a ti, para jugar, para todo. O sea, creo que es lo que rompe todo límites y barreras y mentalmente también, como que me parece un rito, ¿sabes? Alana. Nadie en el mundo será jamás ni tan sabio, ni tan divertido, ni tan duro, ni tan maravilloso como las travestis que yo he conocido en la calle. Quiero decir, travestirse es un acto sagrado. Y no es para todo el mundo, porque hay que ser valiente y hay que hacerlo con una devoción que no está al alcance de todo el mundo, la verdad. Hombre, a mí travestirme, ¿qué te voy a decir, Javi? Pues yo soy Sabrina. Ha sido una de las... Y tú, Ronda de Toledo. Y yo, Ronda de Toledo. Ha sido una de las experiencias más edificantes de mi vida y que me han enseñado... yo mismo me he dado un puñetazo y me he quitado una pestaña postiza. He dicho... Maravilloso. Pero, por ejemplo, algunas veces escuchas, ay, es que el humor de las travestis es un poco de sexo, no sé qué, de repente te escriben, por ejemplo, cuando está Drag Race en emisión, ¿no? Y yo pienso, es que esa es la clave, ¿no? Cómo cogen todo, como hace Jeanette, el lumpen, y lo transforman en algo para poner en un escenario, ¿no? Es parte de la raíz del travestismo. Y de todos modos yo he visto travestis hacer de todo, contar chistes sexuales muy tal, pero contar chistes muy inteligentes, y las he visto disfrazadas de monaguillo, haciendo números absolutamente punk, y las he visto hacer de todo a las travestis. ¿No? Y a mí eso me parece lo mágico. En plan, me parece súper guay que una persona, o sea, Samantha, por ejemplo, es una tía súper inteligente y luego hace un concierto, le tiran un donut, se lo pasa por los huevos y se lo come en el escenario. Y a mí eso me parece mágico, ¿sabes? Yo quiero estar toda mi vida con gente que se pase un donut por los cojones. Es que si te molesta el humor de las travestis, es que todavía te queda un camino que recorrer en la vida, y no es culpa de las travestis, es culpa tuya. Tienes que seguir adelante y tienes que aprender lo suficiente como para entender la maravilla que es eso. Es que si te molesta cualquier humor, hay algo que te debes ver, porque el humor o es para ti o no es para ti y ya está. Claro. ¿Sabes? A veces te hace gracia o no te hace gracia, pero nunca el humor pretende ofender a nadie. Ahí tienes a John Rivers. Por favor. Lo has traído, ¿no? Es que este es uno de mis libros fundamentales. Hombre, claro, totales, claro ejemplo. Es que hay que entrar hablando, chicos. Hay que entrar hablando. No hay que dejar espacio para nada. Y para este tema, para el mundo de la pestaña postiza, le he pedido que nos mande un vídeo a una gran estrella que seguro conoces, Angelita la Perversa. ¡Wow! Genetiana de corazón. Desde luego. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estoy aquí encantado de poder hablaros de este maravilloso libro en el que estáis hoy destripando, que se llama Diario de un ladrón de Jeanette, y el cual toda la comunidad LGTB+ tendría que habérselo leído al menos una vez en la vida. Porque entrar en ese suburbio, en ese mundo lumpen que nos describe Jeanette, es algo importantísimo para saber de dónde venimos, de dónde estábamos en aquella época, en los 30, en esa España tan abigarrada, tan fuerte, tan dura, que nos comparaba con los mismos vagabundos. La historia es muy bonita, es muy directa, a mí me gusta muchísimo, y sobre todo la parte, claro que a mí me toca por travesti, que es la de las Carolinas, esas travestis maravillosas que salían andando por las calles buscando clientes en la época para poder llegar a comer algo caliente. Es la historia de una vida de posibles desaciertos, de todos los inconvenientes que haya podido pasar una persona,
pero saliendo sobre todo de ellos. Gracias a todas, os beso, gracias y un besito para siempre. ¿Cómo es esto es nuevo, un besito para siempre. Un besito para siempre, lo amo. Pero es que un besito para siempre es algo para decir. Un besito para siempre, Bryce. Vamos con el último objeto, que creo que es el que resume mejor el libro, porque da espacio para la ternura. En el fondo, el libro es una búsqueda de amor. Creo que debajo de todo lo que estamos hablando, del gapo, de sí, que mucho lumpen, que si la cárcel, que si el robo, y que si fallamos, o sea, en el fondo hay una búsqueda de cariño constante. Y esto desde la primera página del libro se ve porque Jeanette compara a los presos con flores. Y porque luego las flores, que es este último objeto, acompañan a Jeanette durante toda esta travesía en su propio apellido, que él está obsesionado porque está la variedad jenista, que es una flor que crece en el suelo y crece a pesar de todo, ¿no? Y hasta el final, ¿no? Las flores le acompañan mucho y es algo que me hace pensar que en el fondo el libro es una búsqueda de cariño. ¿Qué piensas, Bryce? Pues la verdad que sí que las flores tienen como... Además no están todo el rato exactamente, pero sí que van surgiendo como en varios momentos muy clave, ¿no? Y de repente, en el principio, en esa entrada también de la descripción de los presos y las flores y cómo los compara y cómo compara la fragilidad, pero la fuerza de ambos, me parece como súper interesante. Y creo que la flor también tiene una cosa como, bueno, que está siempre asociada a eso, que va a morir enseguida, ¿no? Y como es que te recuerda esa fugacidad de la vida y cómo Jeanette se niega a dudar de su propia vida, sino disfrutarla como si fuera una flor también, ¿no? Como es muy bello. ¿Crees que hay una búsqueda de ternura en el libro? Sí. De amor, en el fondo. Completamente. O sea, él está todo el rato... Y además es muy tierno, porque a veces creo que cuando no puede dejar a alguien simplemente le insulta y le desprecia, ¿no? En plan, porque no sabe qué hacer. Y sí, la flor me parece un elemento súper guay, porque aparece en el culo de Roger, se lo pone en el ano y no sé, o sea, es lo típico de tener una flor en el culo, ¿no? De ser maricón. Y luego también en la bragueta del policía. O sea, es como que lo va utilizando mucho como un elemento metafórico, supongo que de eso. Sí, creo que además para follar de una manera tan desprejuiciada y tan entregada hace falta una gran ternura, en realidad. Verdad. Y cuanto más entregado y más salvaje, de alguna manera más tierno. Hay un espacio de amor ahí, aunque sea con una persona desconocida, que yo creo que Jeanette, ese mundo entre mundos lo maneja muy bien. Eso, el lugar entre la ternura, el deseo, el amor, el desagrado, creo que camina por ahí como un equilibrista. Se nota que tuvo un amante equilibrista, porque creo que lo hace maravillosamente. Claro, es que amar tanto para que te gusten los mocos, la saliva, la orina, los piojos. Sí. Amar tanto, aunque en el fondo el libro es sobre amor. Claro, aunque sea un amor de urinario. Y detrás de esos urinarios, detrás de ese cruising, detrás del travestismo, detrás de esa risa, detrás de eso está una grandísima capacidad de amor, que yo creo que es con lo que me quedo de este libro. Y con una reclamación de la independencia muy fuerte. Que eso más es amor a uno mismo. O sea, independencia, este libro debería leerse en los institutos, no solo por los maricones. O sea, todo el mundo debería leer este libro de verdad. Lo que es que quererse a uno mismo no es sinónimo de querer ser perfecto. Totalmente. Que se nos olvida. Abrazar precisamente la mierda que somos. Lo peor que tengas y convertirlo en algo maravilloso. La sombra. Me parece interesantísimo también la reflexión que hace de amar la sombra. Y para terminar, quiero leer un trocito sobre las flores, que dice así: los únicos seres vivos que yo poseía eran hermosas pollas, con sus raíces soterradas bajo el musgo negro. Amé varias y las quise con todo el resplandor de su fuerza. Aquellas plantas eran mi orgullo. Mi fervor conseguía que hasta el propio portador se sorprendiera de la inusitada belleza que adquirían gracias a mí. Con todo, permanecían unidas por una base misteriosa y sólida al macho, del que eran la rama maestra. Las poseía más que yo mismo, eran suyas. Unas moscas zumbaban alrededor de Lucien. Mentalmente mi mano hizo un gesto para espantarlas. Esa planta iba a ser mía. ¿De dónde la habrían trasplantado para conseguir semejante maravilla? Seguro que la recogieron en un sembrado de niños. La voy a adorar. Yo creo que pues este libro nos recuerda que la belleza está, pues parece un cliché,
en los ojos del que la mira. Bueno, y que además convierten, claro, de repente el objeto mirado en un objeto sublime. Eso me parece, no sé. Ahí está la genialidad de Jeanette. Maravilla. Sí. Tenemos aquí a Carmen. Carmen, ¿qué te ha parecido el programa? Hola, chicas. ¿Lo has disfrutado? Muchísimo. ¿Crees que nos hemos metido en algunos jardines? Sí, heavy metal. ¿Crees que tendremos problemas en redes? Sí, ¿Seremos creo que canceladas? Canceladas enteras. ¿Seremos escupidas vivas en la plaza? Bueno, hablando de canceladas, Bryce ha traído... Si no la cancelaron a ella, que nos van a cancelar a nosotros. No, te lo iba a decir, tienes aquí a Es que Sabor este no me lo he leído, o este en concreto. Igual me he leído el contenido en algún otro. Pero por eso que no solo nos gusta la lectura, nos gustan los libros y esto es una de las joyas que tengo. Sí, hay que reivindicar más Sabor a Hiel. Pero Ya. Carmen, ¿entonces lo hemos hecho bien o no? Carmen es Bueno, guionista del programa, ¿eh? Lo hemos hecho bien, lo hemos defendido bien este guión. me pones mucha presión. Sí, has dicho muy bien lo que he escrito, Javi. Vale. O sea, soy un papagayo. Es broma. ¿Sabes que me escribe el otro día Carmen y me dice, ¿sabes que somos como las de Hacks? ¡Qué maravilla! Y yo, ¿cómo puedes ser tan cerda? Lo peor de todo es que yo lo ¿Lo había has pensado? pensado, claro, yo fijándome en la lesbiana ahí. Tú eres como lesbiana maltratada. joven, maltratada. No, maltratada no. Bisexual, que para un personaje bisexual que hay en la ficción. Bueno, Es que ella también es bisexual, se le olvida. Carmen es Soy bisexual. Fuerte, pero ella. Leiva. No. Que Carmen Leiva es bisexual. Leiva no es bisexual. Yo soy Leiva. Carmen es bisexual. Soy Eva, que es el personaje de Hacks. Eva, claro. Tú eres bisexual Yo soy y yo soy muy mayor en tus ojos. En los tuyos, porque lo primero que me dijo cuando le dije que éramos las de Hacks, me dice, ¿me estás llamando anciana directamente? Hombre. Y yo ni me había dado cuenta de eso. Y yo digo, ¿te estoy llamando estrella? Vamos a tu sección. Carmen anciana. out of context. ¿Sabéis qué pasó el año 1946? Pues supongo que muchas cosas. Dinos. Pues nacieron 3 personas ese año, que eran Patti Smith, David Bowie y John Waters. Joder. Wow, vaya año. Menudo trío. Sí, ¿sabéis quiénes son? Los tres. Pues sí, los cariño. tres. Haznos un pequeño resumen. ¿Quién es? Patti Smith. Patti Smith es una rockera mítica. John Waters es un actor y director estadounidense como de culto, Sí. bastante queer Que también, reivindicó mucho el trash, ¿no? que reivindicó el trash y el trans un poco. Sí. Y Bowie, ya Ya sabemos. sabemos quién es, rockero inolvidable. Entonces, ellas tres, Bowie en realidad en el 47, un poco después, pero vamos, que nacieron en menos de 6 meses de diferencia y los tres tenían un vínculo con Jeanette. Ujú. Entonces, os voy a hacer un juego, ¿vale? Quiero que adivinéis cuál es cuál. El primero. ¿Quién de los tres encargó a Jeanette escribir un guión cinematográfico de su primera novela, Nuestra Señora de las Flores, porque quería actuar en la peli? Uf, es que puede ser John Waters o David Bowie. Probablemente será Bowie, ¿no? Bowie. Correcto. Bien. Nada, ellos se conocieron en un cumpleaños de un colega y Bowie le estuvo comiendo la oreja para que le escribiera un guión porque quería interpretar a esa persona, al protagonista. Del maletín, ¿lo sabéis? No. Esto del maletín. Claro, es que este guión no se sabe que existen porque no se supo hasta el año 2019 porque resulta que Jeanette tuvo un amante y este amante se suicidó y estaba muy enamorado. Entonces, después de que se suicidara, dijo, voy a dejar de escribir. Pero lo que nadie sabía hasta hace poco es que en realidad no dejó de escribir. Entonces, poco antes de morir, dejó un maletín a su abogado con un montón de escritos que estuvo en casa de este abogado hasta el 2019. Entonces, en 2019, el abogado dio este maletín. A ver si la van a rodar ahora, la película. ¿Quién de ellos dos que quedan ahora encontró el diario del ladrón en la librería 8th Street de Nueva York en el 68 y a partir de eso creó una obra artística? Patti Smith tiene pinta. Ya le pega, ella romántica, Sí, ¿verdad? le pega. Es verdad, pues ella lo hizo. Y más que eso, bueno, ella escribió su autobiografía, Just Kids, pensando todo el rato en Diario de un ladrón. Y lo que más me gusta de todo es que ella se obsesionó muchísimo, se fue a la Guayana francesa, a la cárcel donde había estado, a recoger unas piedras. Y luego la tía se fue a Marruecos, a la tumba de Jeanette, a dejar las piedras allí. Romántica. Una loquita. Qué bonito. ¿Lo hubierais hecho vosotras? ¿Lo haríais por alguien? Absolutamente, ¿Qué? sí. Ya lo he Yo hecho. de la tumba de John Yo por Huston, Ya lo he por hecho. ejemplo. ¿Así a quién? No la de Jeanette, pero es que lo he hecho con muchísimos escritores y con muchas escritoras. Yo qué sé, pues mira, que nos quede cerca en el cementerio civil de la Almudena está Pío Baroja y yo siempre le llevaba una rosa una vez al año, por ejemplo, pero es que lo he hecho con tantísima gente, dejar el beso de Oscar Wilde, ir al barranco de Biznar a besar el busto de Lorca. Ahí he ido yo también. Vaya. Hace poquito. Pues la última, ¿sabéis Pink Flamingos, la película de Sí, John Waters? claro. El personaje de Divine, bueno, pues Divine era un personaje de la Santa María de las Flores, de la novela de Jeanette. Entonces conoció a Glenn, al actor,
en una fiesta y justo John Waters estaba leyendo este libro de Jeanette y le dijo, me recuerdas un montón a Divine. Y entonces se puso ese nombre y ya para la historia, Divine. Ah, ostras. Y ahí sales, sí. Unidas para siempre las tres. Es muy Jan Jeanette lo que dice siempre John Waters de Divine, que es todas las drag queens querían ser Miss América y ella quería ser Godzilla. Me encanta. Pues con esto terminamos. Os voy a hacer una última petición y es que recomendéis a las personas que nos están viendo / escuchando algo que tenga que ver con Diario del Ladrón. Si te gustó Diario del Ladrón de Jan Jeanette, para mí te gustará Un hombre llamado Flor de Otoño de Pedro Lea, película excepcional. Más cositas. Si te gustó... hay una adaptación de Diario de un Ladrón que tengo pendiente de ver, que es la de Todd Haynes, que Poison, una de las 3 historias, está inspirada en Diario de un Ladrón. Quería verme antes de venir aquí, pero no me ha dado tiempo. Pero si te gustó Diario de un Ladrón, probablemente te gustará Un canto de amor, que lo puedes ver en YouTube directamente. Si te gustó Diario del Ladrón. Nací criminal, lo criminal es bello. Nací marginada, lo marginal es bello. Nací paria, lo paria es bello. A mí y a mis hermanas nos metían en prisión. Aún así florecimos en los patios de las cárceles. Brillábamos como estrellas reflejadas en charcos sucios. Esto pertenece a Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis de Roberta Marrero. Vale, pues yo venía a recomendar un poemario de Perla Zúñiga que... Ella falleció este verano y nada, se llama Me muero, te quiero. Enséñalo. Qué maravilla. Precioso. Ella es maravillosa y eterna y increíble. Muchas gracias por recomendar. Carmen, última recomendación. Os recomiendo la primera novela de María Roig, que se llama Ama de casa. Tiene una poética ahí cerquita. Pues... Oye, tengo unos regalos para vosotros, que no me da tiempo a darlos. Sí, danos los libros. Vale, he traído un libro para cada uno. ver, Pienso que todos los invitados que traigas aquí os deberían traer un libro a cada uno. Aunque es un trabajo para vosotros tremendo. Acepto. He traído 2 de una de mis editoriales favoritas, que es Niños Gratis, que te he traído a ti, Javier Ambrosi, Lolo, que es un guión de Miguel Agnes. Cuidado que no te apetezca luego producirlo. Ostras, que son los 3 últimos días en la vida de Lolo Ferrari. Ostras, Bryce. Te va a encantar. Qué locura, qué regalazo. A ti, Alana, te he traído la nueva. No sé si... me ha dado miedo que quizá ya te lo has leído incluso y todo, ¿no? Vale. pero... Todavía no me la he leído yo tampoco, pero es lo próximo que me voy a leer. O sea que cuando te lo leas tú también lo comentamos. 6.000 de Laura Cebela. Sí, que es que narra en primera persona los abusos sexuales que vivió de menor. Y después he traído, para Carmen, le he traído Los intereses creados de Jacinto Benavente, que es una de mis obras de teatro favorita. No sé si la has leído. No la he leído. Te va a encantar y es súper divertida. El otro día le dije a Bryce... Es que esta es la que menos conozco a Carmen, entonces me costaba y le dije, saber. bueno, voy a saber la imagen que tienes de mí según lo que me regales. Pues ya verás qué bonita es. Increíble. Sí. ¿Y para María? Y para María le he traído un libro que no me he leído, pero creo que es el mejor regalo de todos, la verdad, honestamente. Que es No he venido aquí a hacer amigos, de Courtney Robertson, que es un libro que me lo he empezado a leer, pero jamás lo he terminado, porque no es un libro para leer, es más un libro objeto y es un libro de after precioso. Que Courtney Robertson es la única villana de The Bachelor que ha ganado. Es decir, fue la única que durante toda la season fue una villana, pero al final se quedó con el chico. Así que ahí la tienes. Bryce, gracias, te quiero tanto. Eres tan lo más. Pues hasta aquí Diario del Ladrón en esta noche libro. Nos vemos y nos escuchamos en 15 días. Vamos a analizar, a charlar, a debatir, a amar La campana de cristal de Silvia Plath. O sea, esto va a ser... Chicas en formación. Madre mía, Silvistas formación. La verdad que es que no salimos de una para meternos en otra. Sí. Se va a llamar Canceladas por pensar. Gracias. ¿Qué haces esta noche? Soy Javier Ambrosi. Esta noche, ¿qué haces esta noche? Y esta noche... Esta noche, libro. Libro.